Filosofía aquí y ahora. Movimientos políticos en Argentina. La ilusión en el progreso histórico era la bandera fundamental de la izquierda política. Sí, que se rompa, pero que no se doble. Querían pobres sometidos y tienen, en cambio, anarquistas combativos. Los hijos de la llamada chusma inmigratoria exigían ahora educarse, necesitan hacerse a sí mismos. La conciencia política de los militantes aparece en la praxis. Eva Perón es una construcción de Eva Perón. El tercer mundo es el que iba a encabezar la lucha contra la opresión. Cortar de un solo tajo la cabeza de la víbora marxista. Que vengan los capitales de todo el mundo sin condiciones de ningún tipo. Develar cómo fueron los movimientos políticos que dieron forma a este país que hoy tenemos. El Cordobazo. 1. La revuelta de base industrial. 2. Hacia una sociedad justa, sin clase. 3. Perón vuelve. 4. Una llama de esperanza. La revuelta de base industrial. El 29 de mayo de 1969 se produce en la Argentina un hecho social de real trascendencia. En la provincia de Córdoba, la provincia central, del centro de este país, se produce un movimiento fundamentado, basado en la clase obrera cordobesa. Esta sí es la clase obrera. Es la clase obrera que surgió al calor de industrias que se instalaron en Córdoba, como por ejemplo la Ford, la Fiat. Y había dos sindicatos, Citrac, Citran, y había realmente grandes líderes sindicales como Agustín Tosco, como René Salamanca y como Atilio López. Estos eran grandes dirigentes sindicales que se ponían a la cabeza de las marchas de los obreros. Ahí había un hartazgo de la clase obrera cordobesa y el hartazgo era por las dictaduras que venía sufriendo el país. El país venía sufriendo desde 1955 la dictadura de la Revolución Libertadora, el gobierno falso, no legalista, inconstitucional de Frondizi, que gobierna con los votos que Perón le cede, pero con la proscripción de Perón, el gobierno patético de Guido, el gobierno de Ilia, que gana con el 22%, pero con la proscripción del peronismo, el gobierno de Onganía, que era un franco tardío, un cursillista, un católico desbocado, que le va a Luján y le consagra el país a la Virgen. Bueno, el 29 de mayo, entonces, es el día del ejército. Ese día eligen los obreros y sus conductores para hacer estallar el Cordobazo. Salen a la calle y había una consigna que es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Entonces, las industrias, como dije, que estaban instaladas ahí, eran Fiat, Renault, Ford, etcétera, etcétera. Acá la verdadera novedad es que el peronismo no es el eje hegemónico del Cordobazo, sino que son los sindicatos de la izquierda clasista. Hay peronistas fundamentales como Atilio López que acompañan a este movimiento fervoroso, y Perón apoya levemente el Cordobazo porque huele lucha de clases ahí, y Perón nunca estuvo por la lucha de clases, sino por la idea de la comunidad organizada, en la cual toda la Argentina se iba a organizar en una comunidad sin enfrentamientos de clase. En cambio, Tosco y Salamanca, por supuesto, como hombres de formación marxista, basaban
entendían la historia como conflicto, antagonismo y lucha, como enfrentamiento de clases, porque eran trotskistas, marxistas, y así la veían, no eran peronistas. Esta formación de Tosco, de Salamanca, y también de Atilio López, ¿no?, que es un peronista muy girado a la izquierda, lo que muestra que el peronismo estaba girando a la izquierda y que esto preocupaba mucho a los sectores de poder y al mismo Perón. Perón, de todos modos, creía que podía manejar todo. Esto ya lo tendremos que ver en un capítulo dedicado al juego pendular de Perón. Hay que aclarar que el Cordobazo se hizo sin armas. No hubo armas en el Cordobazo, salvo algunos francotiradores del ERP que tiraban desde lo alto de los edificios. Pero en esa foto de Agustín Tosco al frente de la clase obrera se resume la ética, la estética, la estrategia, la táctica y la estrategia del Cordobazo. Volvemos. 2. Hacia una sociedad justa, sin clase. El Cordobazo es un punto de ruptura. Vamos a ver qué quiere decir un punto de ruptura. La historia, en realidad, no es algo que marche así linealmente, sino que la historia tiene muy diversos caminos, que hay que pensarla como algo muy complejo, que no hay una historia lineal. Pero en la historia se producen acontecimientos, que es una palabra que enamora a los filósofos. ¿Qué es un acontecimiento? Es una ruptura profunda en la historia, en la cual pareciera que la historia se abre y sale de sí misma, o entran en ella demasiados o muchos elementos que se venían jugando desde antes. Vamos a ver, es como si la historia saliera de la historia para autorrealizarse o para conocerse a sí misma. Hegel no pensaba así. Hegel pensaba que la historia era un devenir necesario, un decurso lineal, progresivo, hacia adelante, dialécticamente, etcétera, etcétera. Ahora, el concepto de acontecimiento es muy difícil porque es tratar de entender cómo lo trascendente se realiza en la historia. Para el filósofo Walter Benjamin, el Mesías, decía, que es el Dios que esperan los judíos que venga al final de la historia, no va a venir al final de la historia, sino que entra por endijas que se producen en la historia, entra constantemente en la historia. Y hace poco leí una frase de la sublime pianista argentina Marta Argerich, que dijo que la música es lo único que a uno lo arranca del tiempo y lo lleva a otra dimensión, algo con lo que estoy de acuerdo. Para Marx, siguiendo un poco bastante el esquema de Hegel, las fuerzas populares, el proletariado, tienen la misión de derrocar a la burguesía y hacer surgir de esa burguesía muerta un proletariado industrial. Ahora, llegó a la Argentina el proletariado industrial que Marx pronunciaba. Bueno, en el 69, en mayo del 69, no había un solo militante que no creyera que la historia marchaba hacia el socialismo. Incluso Perón, cuando recibe al padre Mujica en el 72, en la residencia de Gaspar Campos, le dice: sepa, mi amigo, la historia marcha hacia el socialismo. Cuando volvió en el 73 se olvidó totalmente de eso. La historia marchaba hacia un lado totalmente opuesto al socialismo. Ahora, había un compromiso también entre los estudiantes del barrio Clínicas y la clase obrera. Había que eliminar la máscara democrática que los civiles le daban a los militares y había que eliminar la cara con labio leporino, en el caso de Onganía, que los militares
le oponían a la sociedad. Había que liberar a esta sociedad injusta, ilegítima. Todo lo que hizo la sociedad argentina desde el Estado ilegítimo que se instaura en 1955 hasta 1973 es ilegítimo, porque se basa en la proscripción del partido mayoritario y del líder de ese partido mayoritario y del escamoteo del cadáver de Eva Perón. Recién en 1973, a raíz de las elecciones del 11 de marzo, vuelve la democracia a la Argentina, que dura 49 días, hasta que vuelve Perón. Pero el cordobazo fue una auténtica gesta obrero-estudiantil que hizo tambalear al gobierno de Onganía. Onganía es inmediatamente reemplazado y se ponen a buscar a un presidente. Ya vamos a ver a quién traen, cómo y por qué. Volvemos. 3. Perón vuelve. Hay mucha gente que no entiende por qué la juventud peronista adhirió a Perón. Y dicen, ¿cómo? ¿No sabían quién era Perón? No sabía que Perón era un nazifascista, no sabían que Perón era un manipulador, que era un demagógico. No. La juventud peronista se hizo todo lo peronista que pudo. Y Perón se hizo todo lo izquierdista que pudo. Lo que pasa es que no llegaron a tocarse entre los dos. Primero, la época, toda la época era un grito unánime. El mundo marcha hacia el socialismo. Y el socialismo y esa lucha la van a protagonizar los pobres de este mundo. Eso se fue generalizando con la idea del tercer mundo. El tercer mundo es el que iba a encabezar la lucha contra la opresión. Entonces, los pobres en la Argentina eran peronistas. Yo a veces suelo contar una anécdota que es un chiste, ¿no? pero es real. Que digo, yo salía de la facultad, había terminado de leer El Capital y les pregunté a mis amigos, bueno, ¿dónde está el proletariado británico? Y me dijeron, acá no hay proletariado británico, tenemos a los negros peronistas. Y bueno, vamos a trabajar con los negros peronistas entonces. Si los negros peronistas son las masas de la Argentina, vamos hacia ahí. Y hacia ahí fuimos a decirles, miren muchachos, hay que, en fin, ser socialista, sin dejar de ser peronista, pero ser peronista para la izquierda, hacer la revolución, y para hacer la revolución hay que traerlo a Perón. Por eso, la consigna de la época es el Perón vuelve. Y para el pueblo, Perón iba a volver en un avión negro. Hasta tal punto se había transformado en un mito prohibido que iba a volver en un avión negro. El color de lo negado, el color de lo prohibido. Severino Di Giovanni, el anarquista, se vestía de negro porque quería ser el maldito de la sociedad. Entonces, la consigna Perón vuelve unifica a todos. Todos los peronistas quieren que Perón vuelva, pero por muy distintas razones. Porque Rucci no quería que Perón volviera por las mismas razones por las que quería la juventud peronista. Eran muy distintas. El PJ, que era conciliador, dialoguista con el régimen. Rucci, que también dialogaba con el régimen y que lo acusaba a Agustín Tosco, ese Trosco que macarteaba como loco Rucci. Sin embargo, era importante para el regreso de Perón porque era un sindicalista de fuste, de fuerza, que puso muchos micros para ir a buscar a Perón en su primer regreso. Entonces, entendamos algo, porque hay muchos tontos que dicen que la izquierda peronista fueron unos cuantos pibes tontos que se dejaron engañar por Perón. ¿Qué tontería es esa? No se dejaron engañar por Perón. Construyeron su Perón y sabían que estaban construyendo un Perón. No sabían que iba a hacer Perón cuando volviera. Y esto yo lo viví muy profundamente. Por ejemplo, venía un grupo y me decía, ¿por qué no nos haces una serie de discursos de Perón? Bueno, decía yo, ¿y qué discursos? Y los que reflejen nuestra línea. O sea, que había discursos para todo el mundo de Perón. Entonces, en lucha con ese regreso de Perón, John William Cook, un gran luchador de la Argentina, lanza una frase
que tuvo el poder unificador de una consigna poderosa. El peronismo es el hecho maldito del país burgués. Si ustedes lo piensan, en ese momento, el peronismo era lo inintegrable dentro del país burgués, porque se vivía negando al peronismo, apartando al peronismo, negándole las elecciones libres, negando el regreso de Perón. En 1969 ya empiezan a surgir las primeras organizaciones armadas, a las cuales Perón realmente, si se lo leía bien, no estaba engañando, porque las llamó formaciones especiales, es decir, formaciones para un determinado momento de la lucha, no formaciones para siempre. Entonces, ahí las formaciones armadas debieron entender que no iban a compartir el poder con Perón, como lanzan la consigna conducción, conducción, Montoneros y Perón. No, fueron formaciones especiales para un momento de la lucha. Cuando surgiera otro momento de la lucha, la vanguardia la iban a tomar otros sectores más dialoguistas. Volvemos. 4. Una llama de esperanza. Durante esa época azarosa, convulsionada, aparece el diario de la CGT-A, CGT de los argentinos, que estaba dirigida por Ongaro. El periódico de la CGT era un periódico muy valioso y que entusiasmaba mucho a los estudiantes, que lo repartíamos en las facultades. Al menos algunos amigos y yo lo repartíamos en la Facultad de Filosofía. En ese periódico es donde Rodolfo Walsh empieza a entregar, a publicar por entregas, ¿Quién mató a Rosendo?, que es un texto en contra del bandorismo, porque la conclusión final es que a Rosendo lo mató o lo hizo matar Bandor. La militancia era algo de vida, había que militar. La palabra maricón no era una palabra despectiva como hoy. Era despectiva en cuanto a lo que alguien no hacía, que era arriesgarse. Entonces la consigna era el que no milita es un maricón. Después, durante el menemismo, salió la consigna el que milita es un boludo, con perdón. Bueno, es una palabrita esa que se usa todo el día. Este cambio, ¿no?, de las épocas fogosas de la militancia a las épocas del desencanto durante el menemismo, se refleja en esas dos consignas. El cordobazo fue un fulgor de la historia, ¿no? Fueron las llamas de una provincia que encendió a otras provincias como Mendoza, una provincia de tradición conservadora, pero que sin embargo se unió al fervor del cordobazo, Santa Fe con el rosariazo, y bueno, y esa lucha en Buenos Aires se estaba dando, porque la estaba dando y la empezó a dar la guerrilla montonera. La esperanza que estaba ahí a la mano era una revolución, porque la revolución se había hecho en Argelia. Se leía muchísimo Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon, y sobre todo el texto, el prólogo sublime de Sartre a Los Condenados de la Tierra, donde Sartre escribe: Europa se ha hecho a sí misma fabricando esclavos y monstruos. Entonces, es el tercer mundo, nada va a parar al tercer mundo, que es el que va a ser la revolución mundial, porque la idea era que en la medida en que el imperialismo perdiera la plusvalía externa que el tercer mundo le daba, perdiera todas las riquezas que extraía del tercer mundo, iba a entrar en un colapso muy grave, y el tercer mundo se iba a unir en un bloque poderoso y bueno, que para enfrentar al imperialismo. La palabra democracia era una palabra del enemigo. La palabra democracia, porque no había adversario, había enemigos. La palabra democracia la usaban hasta la náusea la derecha, los diarios de la derecha. Todos luchaban en nombre de la democracia.
hasta Mariano Grondona, Bernardo Neustadt, los diarios más clásicos de la oligarquía. Ahora hay que hacer notar que un diario como La Nación, que fue siempre fiel a su línea conceptual, cuando vuelve Perón, La Nación se hace peronista, peronista de Perón. Y se puede leer cada discurso de Perón, cada declaración de Perón, y al día siguiente el comentario hiperelogioso que hace La Nación. Qué curioso nuestro líder. Venía a implantar el socialismo y de pronto es el líder del diario La Nación. Todo esto llevó a la militancia o a la lucha extrema o a entrar dentro de la conducción de Perón a disgusto, pero por lo menos Perón tenía una historia detrás de él, ¿no? Y lo apoyaban las masas todavía. Entonces, hubo enormes disidencias en las organizaciones de la izquierda peronista. El caso es que el cordobazo ahí va perdiendo fuerza. Y de Córdoba se adueña la derecha peronista, porque lo sacan a Atilio López y a Obregón Cano, que eran hombres de la izquierda peronista, ligados a la organización Montoneros, a la tendencia, y lo sacan. Un comisario lo sacan. Miren, qué al día que está esto. El comisario Navarro saca al gobernador Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López, un comisario. Y Perón manda al ministro del Interior y en lugar de reponer a Obregón Cano y Atilio López en sus cargos, pone a otros dos tipos tan fascistas como él quería que lo fueran y que le responden por completo. Bueno, esta es la conclusión de estos hechos tan complejos sobre los que hay que reflexionar y sobre todo sobre los que hay que tener un pensamiento claro que plantee claramente estos problemas que han sido trágicos por su incomprensión y que siguen siendo trágicos si realmente no los entendemos a fondo. Hasta que no los entendamos a fondo, van a seguir siendo trágicos en nuestro corazón, sin duda alguna. Bueno, chao, hasta luego.